En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre, que me ha enviado, y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de Él, se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Siéntense, por favor. El capítulo 6 del Evangelio de San Juan es el gran discurso del pan de vida. Pero este discurso tiene una sintonía muy profunda con las palabras que hemos escuchado hoy en el Evangelio. El Evangelio hoy consta de dos partes, de dos banquetes. Habla la primera parte del Evangelio que hemos leído hoy del banquete de la palabra. Jesús hace una cita del Antiguo Testamento y dice: está escrito en los profetas, todos serán discípulos de Dios. ¿Y quién es el discípulo? Aquel que escucha. Aquel que escucha. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de Él se acerca a mí. Ojo con esto. Vamos a hablar de dos formas. Bueno, Dios está cerca de nosotros, ¿verdad? Dios está cerca de nosotros. Y ese estar cerca Dios de nosotros significa que Dios está atento a nuestra necesidad. Pero sí hay algo que Dios respeta, es cuando tú y yo decidimos estar lejos de Él. ¿De acuerdo? Cuando tú y yo decidimos vivir nuestra vida lejos de Dios, Dios respeta eso. Recordamos aquella palabra del hijo pródigo, ¿verdad? El hijo se fue de la casa. ¿El padre lo amarró para que no se fuera? No. ¿Lo fue a buscar para que regresara? No. Respetó la decisión de aquel hijo que no quería estar en torno al padre. Entonces, Dios siempre tiene un corazón abierto y dispuesto para nosotros. Pero si nosotros nos vamos, Él respeta eso. Pero aquí viene la cuestión no de Dios para con nosotros, sino de nosotros para con Dios. ¿Cuáles son las dos formas a través de las cuales nosotros nos acercamos a Dios? Primero, a través de la escucha de la palabra de Dios. Esa es una forma a través de la cual nos acercamos a Dios. ¿Y cuál es la segunda forma a través de la cual nos acercamos a Dios? A través de la Santa Eucaristía, ¿sí? Porque Dios no llega ya a la banca de ustedes, vaya a abrir la... No. Cada quien se levanta y busca al Señor. Entonces podrán decir: Padre, pero ¿cómo me acerco yo a la palabra de Dios? Cuando me dispongo a escuchar la palabra de Dios. Porque no es lo mismo estar aquí solamente calentando la banca y viendo el reloj a ver a qué hora termina el Padre, ya va a terminar, ahí que se apure. No es lo mismo estar en esa actitud que estar con aquella actitud. ¿Qué me va a decir el Señor a mí? Qué interesante lo que dice el Señor. Y si es posible de repente hacer un apunte, esto es importante para mi vida, ¿verdad? Esto es importante.
No es lo mismo estar con aquella actitud de escucha atenta y querer aplicar esa parte de la Sagrada Escritura a mi vida, o simplemente estar calentando una banca, ocupando un lugar nada más por ocuparlo. Y voy a poner un ejemplo. Judas escuchó la palabra de Dios, estuvo ahí en todos los discursos que Jesús daba, vio los milagros que Jesús hizo, lo vio cuando caminó sobre las aguas, cuando calmó la tempestad, cuando resucitaba muertos, vio cuando levantaba paralíticos, vio cuando curaba leprosos. Él vio todos los milagros, pero nunca dejó que esa palabra se hiciera parte de su vida. Como una piedra que estando cientos de años en el agua jamás va a absorber una gota de agua. Así nos puede pasar a nosotros también, que pasamos metidos en la iglesia, pero de la palabra de Dios no nos entra ni una sola palabra en nuestro corazón ni en nuestra mente. Nos puede pasar lo mismo. Decimos que estamos en la iglesia, sí, estamos en la iglesia, pero Dios no está en nuestro corazón. Una cosa es que tú estés en la iglesia y otra cosa es que Dios esté en tu corazón. Porque a la iglesia, había revisado por ahí, hacían una publicación de una catedral por ahí, que dicen, le pedimos a esta señora, y le encierran con un círculo, que por favor le regrese la cartera a mi mamá. Estaba una señora ahí sentada en misa, en primera banca, y como en algunas iglesias hay hasta cámaras, ¿verdad? Están grabando ahí porque ya ha sucedido de robos y todo eso. Entonces estaba la cámara grabando en lo que la señora se levantó a comulgar. De la primera banca solo se levantó a comulgar así, ya metió la mano, sacó la cartera y se la embolsó. Y le dice, le rogamos a esta señora que por favor nos regrese. Ay, pero si ustedes la van a ver en otras partes, está así, mire. Pero atenta a lo que está diciendo el obispo predicando, pero viendo la cartera. No es así. Nos dice el Evangelio, volviendo al caso del pobre Judas, pobrecito como lo ponemos de ejemplo, pero bueno, él tuvo la culpa. Judas estaba atento a lo que Jesús hacía, pero atento más a lo que echaban en la cartera de Jesús, porque nos dice el texto que él se robaba lo que echaban ahí en la cartera. ¿A cuántos de nosotros nos puede pasar que estamos dentro de la iglesia, que venimos a misa, estamos dentro de una prédica bonita, pero la palabra de Dios no entra en nuestro corazón, no entra en nuestras vidas? Saben, hermanos, una de las cosas tristes que yo he presenciado como sacerdote y que de verdad me dejó así un poquito conmovido, ¿verdad? Y dije, Dios mío, esto es lo que yo veo ahorita, lo que está a mi vista, pero ¿qué habrá que yo no veo? ¿Verdad? Me acuerdo, había una señora a la que otra no le hablaba, la veía en la calle y le insultaba y le decía, ¿y por qué la trata mal? Porque es que no sé, yo no le he hecho nada, solo me hace gran cara. Mire, padre, yo a veces hasta le he extendido la mano, y yo una vez vi cuando ella le extendió la mano así para darle la paz y la señora le dijo así. Solo estaban ellas. Y una vez esta señora la buscaba, o sea, como querés decir, tiene que darme la paz, ¿verdad? Tiene que reconciliarse conmigo, tiene. Entonces, si la veía que estaba en la primera, sí, se sentaba atrás de ella para darle la paz. Y un día vio que se le había sentado a la par, y en el momento de la paz dio vuelta así para dar la paz, y la vio. Mejor se dio la vuelta rápidamente y se fue a darle la paz a otras personas que estaban en la otra fila de banca. Pero hasta ahí no llega todo. A la hora de comulgar, esa señora se levantó a comulgar. Y saben, hermanos, que nosotros podemos ser así también. Eso era lo que se veía exteriormente en esa persona, pero ¿y lo que llevamos nosotros dentro de nuestra mente y nuestro corazón? Saben que Dios ve nuestra mente, Dios sabe lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Y si en la iglesia, cuando venimos a misa, en vez de venir a encontrarnos con la palabra de Dios, dejarnos instruir por la palabra de Dios,
Y muchas veces lo que estamos haciendo es murmurando, criticando, burlándonos del prójimo, porque alguien se equivocó, alguien cometió un error y nos empezamos a burlar, a juzgar, a criticar en nuestra mente. Y no estoy hablando de aquel mal pensamiento, porque bueno, el que puede llegar como un mal pensamiento, ¿verdad? De una murmura, de una crítica, pero uno lo rechaza. No, de aquella actitud mía a propósito, ¿verdad? No le da vergüenza, vieja sinvergüenza o viejo sinvergüenza. Y empezamos a decir en nuestra mente, incluso a cuchichar, mira quién viene, mira que mira el otro, y a murmurar. Y a la hora de pasar a comulgar, ahí vamos a recibir el cuerpo del Señor. Qué triste eso, ¿verdad? Qué triste, y ahí es donde Jesús nos va a decir en otra parte del Evangelio, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y cuando el Señor nos llama a la conversión, nos está hablando de eso. Porque hermanos, vean, pasar a comulgar, pasar a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, saben, perdonen lo que voy a decir, pero a veces hasta mecánicamente lo hacemos. Mecánicamente, sin darnos cuenta a quién vamos a recibir. Muchas veces nos puede pasar eso. Vamos a comulgar y digamos, ¿qué tal, nia fulanita? ¿Cómo le va, nia fulanita? Todavía el Santísimo ni siquiera lo hemos consumido, lo tenemos todavía en la boca y ahí estamos hablando con las personas con las que nos encontramos y todo eso. Ni siquiera en ese momento le dedicamos un espacio así solamente para el Señor. Hay personas que, como ven que todos van a comulgar, él también va a comulgar, ¿verdad? O a veces ha pasado que en los esposos, ¿verdad? El matrimonio, para que mi esposa no diga que estoy pecando, voy a pasar a comulgar, ¿verdad? O para que mi esposo no sepa qué pecado, porque todo a veces pecado, a nosotros a veces todo pecado lo vemos desde el ámbito sexual, hermanos, y no todo pecado es del ámbito sexual. También hay otros pecados que son mortales y son impedimentos para pasar a comulgar. Pero a veces pensamos, no, porque mi esposo va a pensar que a ver con quién le estoy quemando la pata, ¿verdad? Entonces voy a pasar a comulgar mejor, ¿verdad? O mi mujer, ¿verdad? Y pasamos mecánicamente. Ni siquiera somos conscientes de lo que estamos recibiendo. Lo hacemos mecánicamente. Pero saben, para recibir a Jesús, en la primera parte que nos habla hoy el Evangelio a través de la palabra de Dios, ahí es donde se necesita una apertura de nosotros. Por eso yo les decía, cuando vamos a misa, lo primero que tenemos que llevar nosotros en nuestra mente y en nuestro corazón es, ¿qué me va a decir Dios a mí hoy? ¿Qué me va a decir a mí como esposa, como esposo, como hijos, como hermanos, como cristianos, como seres humanos? ¿Qué es lo que Dios me dice a mí? Por eso, cada noche sería bueno que hiciéramos nuestro examen de conciencia y pensáramos en qué estamos fallando nosotros. Porque a veces nosotros, para ver los defectos de los demás, sí somos buenos, ¿verdad? Para ver el error de esta persona, que esta persona hace esto, y empezamos a sacar 1001 defectos a las otras personas. Pero ¿y nosotros cómo estamos? Cuando vamos a la misa, cuando Dios nos habla de la conversión, cuando Dios nos habla en su palabra, ¿dónde quedo yo en todo lo que Dios dice? ¿O es que así como entro a la iglesia, así salgo? No, yo creo que no se sale igual. Si yo he entrado a la iglesia solo a murmurar, solo a criticar, pues no salgo igual, salgo con un pecado más. No salgo como entré, porque ahora llevo un pecado más de la calumnia, la crítica, juzgar a mi hermano, juzgar a mi prójimo. Y saben que no hay cosa más triste. Por eso el Papa Francisco va a decir, San Óscar Romero no solamente se consumó el martirio, aquel 24 de marzo del 80 cuando lo mataron, San Óscar Romero ha seguido siendo asesinado con el arma más cruel. ¿Cuál es el arma más cruel? La lengua. Ese es el arma más cruel y la que daña más. Mata la esperanza, mata la alegría, mata la fe, mata las ilusiones de una persona. Y lo que se nos olvida a nosotros es que
Todos estamos en este mundo y quizás hoy esta persona ha caído en una falta y de la cual todo mundo hace escándalos y murmura, y quizás sea yo mañana el que caiga en un error igual o algo peor quizás. Y ahí voy a experimentar en carne propia lo que es que empiecen a murmurar, que se burlen, en vez de sentir compasión cuando Jesús en el Evangelio hoy nos dice: todos los hombres serán discípulos de Dios. Discípulo significa aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Esa es la vocación del cristiano, ser discípulo. Y ser discípulo significa dejarme instruir por la palabra de Dios. No solamente agarrar aquello que a mí me agrada, lo que a mí me gusta, no, sino aquello que a mí me conviene, aquello que es para mi vida, para cambiar, para ser mejor persona. No solamente lo que a mí me gusta, sino todo aquello en lo cual yo, como cristiano, sé que estoy mal y que debo cambiar. Pidamos al Señor esa gracia, que nos conceda ese favor de poder acercarnos a Él a través de todos los caminos, a través de la palabra y a través de la Eucaristía. Y ahí nos hacemos parte. Por eso hay muchas personas que dicen: ay, yo no voy a misa porque yo siento que por gusto voy, Padre. Mire, como yo no puedo comulgar, ¿verdad? Entonces yo voy a la iglesia, Padre. Y miren, que esa es una frase común. Yo voy a la iglesia, Padre, y voy y siento que es algo vacío. ¿Y por qué, Leo? Porque no puedo comulgar, Padre. Sí, no comulgas y eres sordo también. Porque el Señor te estaba tratando de alimentar con su palabra, pero por lo que se ve, tienes tapones en los oídos porque no te dejaste alimentar. Que no se nos olvide esto. Dios nos alimenta a través de dos formas: a través de su palabra y a través de la Eucaristía. Nosotros aquí en nuestra parroquia hacemos la comunión espiritual, y es un acto tan bonito cuando en ese momento que quizás yo no he podido comulgar, pero un momento de recogimiento, o me arrodillo o cierro los ojos y hago esa oración y la digo desde mi corazón, ahí estoy recibiendo también al Señor. Monseñor Óscar era alguien que recomendaba tanto y decía: hagan la comunión espiritual al solo levantarse, o en la misa, ¿verdad? Cuando no pasen a comulgar, háganla y abran su corazón y dejen que Dios entre, porque Dios también puede venir a nuestra vida espiritualmente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.